Konnichiwa, racita. Bienvenidos a la Friki Plaza, un podcast de Asteroide 38. Este es un espacio dedicado a la cultura geek y otaku. Yo soy Caleb. Y yo soy Emma. Y bueno, no podíamos tener un podcast dedicado al manga y anime sin hablar de los orígenes de este y cómo llegó a nuestro país. Claro. Y bueno, rápidamente, como ya todos los frikis sabemos, manga es el equivalente a cómic o historieta en japonés y se le llama así pues a las historietas hechas en este país. Es decir, su formato usualmente es impreso, aunque pues ya puede ser digital. El anime, por otro lado, se refiere a la animación japonesa, es decir, a un formato audiovisual. Y esto es importante, tienen que estar hechas en Japón, porque luego creen que el Avatar, la leyenda de Aang, es un anime o cosas así, ¿no? Pero no. Exacto. Bueno, para este video comenzaremos por el anime. No solo por ser el formato que más espectadores y ganancias genera, sino porque, aunque suene raro, llegó primero el anime y luego el manga a México. Pero primero, ¿qué tan antiguo es el anime? El primer cortometraje de anime como tal se creó en 1917 por el animador japonés Junichi Koichi. Junichi Koichi. Ok, desde ahorita les digo que obviamente yo no sé japonés y bueno, una disculpa por mis malas pronunciaciones. Bueno, nuestras malas pronunciaciones. No, yo sí sé japonés. Bueno. Sí, una disculpa. En México, la primera transmisión de un anime ocurrió en 1974 en el Canal 5. Y bueno, aquí si tú no eres de México, te platico que Canal 5 es un canal principalmente infantil y juvenil de Televisa. Que Televisa es también pues la televisora pública más grande de México. Y en ese momento, en los 70, si querías ver animación, caricaturas, tenías que hacerlo en Canal 5 sí o sí. Y el primer anime en transmitirse aquí fue Astro Boy de Osamu Tezuka. Si ustedes son fans de la Friki Plaza o ya escucharon el primer episodio de Dororo, pues lo recordarán. Si no, pues basta con decirles que le apodan Manga no Kamisama, que quiere decir el dios del manga. Y esto se debe a que él fue el autor que popularizó en todo el mundo tanto el manga como el anime, principalmente con Kimba, el león blanco, el cual luego sería plagiado desvergonzadamente por Walt Disney al hacer a Simba el rey león. Y pues bueno, aquí les voy a enseñar unos frames de por qué digo que le copió desvergonzadamente. Mira, Emma. ¡Wow! Son frames enteros de las películas que aquí les voy a estar poniendo. Está impresionante. ¡Wow! No, sí. Así es. A Disney le costaba mucho copiar, pero bueno. Astro Boy. ¿De qué trata Astro Boy? Pues bueno, Astro Boy es muy probablemente el primer anime que vieron tus papás o tus abuelos. ¿Pero qué crees? Si les preguntan, lo más probable es que a la fecha piensen que se trataba de una producción de Hanna-Barbera. Esto se debe a que prácticamente todas las transmisiones de caricaturas eran estadounidenses, y específicamente de esta casa productora. Astro Boy llegó a robarle fans a caricaturas de Hanna-Barbera, como los Supersónicos, los Picapiedra, Don Gato, el Oso Yogi o Scooby-Doo. Así que cuando en la nueva transmisión apareció la obra de Tezuka, todos los niños mexicanos asumieron que era otra caricatura gringa. Sin embargo, esto no la hizo una más del montón. Era la primera vez que una historia así de creativa llegaba a la televisión. Se trataba de una de las primeras historias de sci-fi transmitidas en ese formato. Así que la historia de un niño robot con superpoderes cautivó a las juventudes mexicanas desde su primera transmisión. Así es, Hanna-Barbera ya tiene los Supersónicos, por ejemplo, que también es muy sci-fi. Claro. Pero no tenía esa profundidad que tiene el sci-fi. No sé si aquí quieras platicar un poquito de Astro Boy. Ya sé que tu papá era fan. Sí. Entonces... Bueno, pues mi papá era fan de Astro Boy y
y a mí me interesó también por eso. Entonces, Astro Boy es sobre todo un anime que habla sobre la pérdida. Y bueno, tenemos a este científico súper genio, que es el papá de Astro Boy, que bueno, él estaba creando un robot. Entonces, él desafortunadamente pierde a su hijo y no puede superar esa pérdida. Entonces decide crear un robot que sea exactamente igual que su hijo. Pero obviamente o sea, cuando ya aparece el robot que es idéntico, ¿no? Astro Boy, pues este robot no sabe nada del mundo. Claro, él no es un humano. Ajá, él no es un humano, así que tiene que aprender, obviamente, cómo funciona todo. Y pues también tiene que aprender sobre sus poderes, ¿no? Y su fuerza. Y obviamente que se meten muchísimos problemas desde los primeros episodios. Sí, pues es que básicamente es un niño que tiene que aprender a ser un niño, aprender a ser un robot porque pues lo acaban de aprender y al mismo tiempo salvar el mundo. Sí. Esas tres cosas al mismo tiempo. Sí, o sea, y está muy interesante porque entonces aquí es como que, a ver, soy un robot, pero tengo esta apariencia de un niño, entonces como que cuál es mi lugar en la sociedad, ¿no? Claro. Está súper interesante y bueno, pues es un clásico, 100% recomendable y creo que está en Amazon Prime. Sí, lo acaban de poner. Por si les interesa. Sí, y bueno, pues como decíamos, estábamos acostumbrados, todos los niños en México en ese momento, a que las caricaturas pues eran de Estados Unidos y que los mexicanos creyeran que un anime era estadounidense no le pasaría solamente a Astro Boy. Todos los animes posteriores, transmitidos ya en la década de los 80s, serían vistos de la misma forma hasta ahorita. Estamos hablando de Candy Candy, Heidi y Meteoro, principalmente, también traídas por el mismo Canal 5. Las personas que vieron las transmisiones en vivo se vinieron a enterar de su procedencia japonesa hasta mucho, mucho tiempo después. Tal vez inclusive nuestros ancestros aún piensen que Candy Candy es escocesa o que Heidi es suiza, porque pues ahí tiene lugar la historia, ¿no? Meteoro, al igual que Astro Boy, cautivó a una generación entera de niños. Aunque cabe aclarar que los niños eran el público meta, también muchas niñas eran fans de estas obras. Claro. Y además aquí el automóvil pues cada día se hacía más moderno y más habitual. Entonces una serie que pues se trataba de eso como Meteoro, obviamente cautivaba a los niños de esa época. Pero claramente, y esto lo mencionaba porque claramente los animes dirigidos al público femenino fueron los que tuvieron un impacto cultural, ya a nivel así como personal, más fuerte en esas generaciones. Platíganos un poco de eso, Emma, ¿qué te gustan estos animes tanto? Claro, no, estos animes realmente me marcaron mucho a mí personalmente. Pero bueno, Candy y Heidi se volvieron referentes importantísimos para las niñas de su época. Todas querían ser como sus heroínas y tener un príncipe de la colina como Candy. Cantaban los intros de las canciones, copiaban la personalidad de sus protagonistas favoritas y, cómo no, llegó también la mercancía y su respectiva piratería. Las reuniones con amigos consistían en platicar sobre el último episodio. ¿Les suena? ¿No se parece a lo que hoy llamamos fandom? Así es, oyentes de la Friki Plaza, es probable que sus padres hayan sido otakus antes que ustedes, solo que ellos no lo sabían. ¡Sas! Y es que no era su culpa que no lo supieran, ya que estos animes tenían una estrategia occidental. Pero antes de ahondar en esto, para poder explicarlo bien, debemos explicar la relación de Japón con Occidente. Caleb, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, aquí esto da para mucho. 3 años hablando sobre la occidentalización de Japón, ¿no? Pero lo voy a tratar de resumir así todo en 2 patadas. Pues básicamente la occidentalización de Japón se le denomina a un largo proceso en el que, pues como su nombre lo dice, Japón se abre cultural pero también económicamente a los países de Occidente. Hoy en día pues vivimos en el capitalismo y sabemos que pues, es capitalismo en todos lados básicamente, pero antes no era así. Antes cada país podía tener su sistema económico particular y que lo demás no influyera. Te estoy hablando de hace literalmente más de 100 años, ¿no?
Entonces, este proceso comenzó oficialmente con lo que le llaman la Revolución o Restauración Meiji, la cual fue el primer escalón japonés del capitalismo, y pues básicamente esto logró acabar con el régimen señorial y feudal que había en Japón, posibilitando así la unidad nacional del país, porque pues antes eran como pueblitos ahí desbalagados donde cada quien tenía su shogun. Entonces, aunque esta revolución desembocó en la instauración de una monarquía absoluta, lo cual pues no era tan lógico, lo más lógico era una democracia liberal, como sucedió en Francia. Y bueno, aquí hay que aclarar que como casi todas las cuestiones políticas de la vida, esto no fue un proceso pacífico. Veamos un poco de contexto antes de que sucediera la revolución o la restauración Meiji. Aquí cito a Mauro Bonifaz, su artículo Japón, Revolución, Occidentalización y Milagro Económico. Abro cita. Los japoneses ya sabían que el contacto con Occidente iba a ser inminente. Esto debido en gran parte a la victoria de los británicos sobre China en la Primera Guerra del Opio de 1839 a 1842. Luego, la introducción de Estados Unidos en el Pacífico puso definitivamente a Japón en el centro de los intentos occidentales para abrir, entre comillas, sus mercados de la misma manera que en la Guerra del Opio los había abierto con China. La resistencia directa era imposible, según demostraron las débiles tentativas de organizarla. Las simples concesiones diplomáticas no eran más que un recurso temporal. Ya en 1853 y 54, el Comodoro Perry de los Estados Unidos les obligó a los japoneses a abrir determinados puertos mediante el uso habitual del método de la amenaza naval. Pues claro, te ponen ahí muchísimos barcos y te dicen abre el puerto, pues ¿qué haces? También en 1862 los británicos con total impunidad bombardearon la ciudad de Kagashima como represalia por la muerte de un inglés. La presencia de las fuerzas occidentales era ya a esta altura un hecho absolutamente consumado. La defensa de la independencia del país frente a la presión de las potencias extranjeras representó un desafío para el régimen feudal de los shogunes, que antes eran los que dominaban, eran como samuráis, digamos, carentes de respuesta ante la amenaza y en plena crisis estructural. Cierro cita. Entonces, la revolución Meiji comenzó en 1868, todavía falta mucho tiempo para llegar a donde estamos, cuando se proclamó finalmente la restauración Meiji con el traspaso del poder estatal del shogun al emperador. Y ahora, para entender el fenómeno del anime, pues tenemos que saltarnos casi 100 años en el tiempo, ¿no? Hasta un suceso conocido como el milagro económico japonés, el cual ocurrió en la posguerra. Recordemos que Japón fue el único país que tuvo que recuperarse de perder la Segunda Guerra Mundial y además de haber recibido 2 bombas atómicas. Sí. Entonces, este autor señala que para el fin de la guerra había 10 millones de personas desempleadas en Japón, o sea que su trabajo pues había desaparecido, sí, y que al mismo tiempo la guerra les había costado 1/4 de la riqueza nacional. Wow. Sin embargo, gracias a la guerra misma, pues había trabajadores ahí listos ya para trabajar, y además de eso eran los países de todos los países eran de los que tenían las tecnologías más avanzadas por su papel en la guerra, y no solo eso, sino personas que sabían cómo utilizar esa tecnología y que la habían desarrollado. Entonces, Japón contó con la ayuda de Estados Unidos, paradójicamente. Sí, totalmente, no sabía esto. Sí, entre Japón y Estados Unidos tomaron medidas para poner fin a la inflación, sumadas a inyecciones sustanciosas de capital y tecnología avanzada también. Pero ¿por qué Estados Unidos ayudaba a Japón ahorita? ¿Por remordimiento o arrepentimiento? Casi. Por interés político. Casi. Vuelvo a citar. Lo que representó un verdadero estímulo para el capitalismo japonés fue la Guerra de Corea de 1950. Esta guerra llevó a Estados Unidos a invertir $23,000 millones en gastos militares. Las fuerzas de ocupación ordenaron que las fábricas de armamento cerradas fueran puestas en servicio en Japón, obviamente, y a plena capacidad productiva, representando un gran estímulo para la producción del país. Y a su vez Estados Unidos impulsó el comercio japonés sobre el sudeste asiático. La economía mundial había entrado en un periodo de expansión, la industria japonesa disfrutaba de buenas relaciones laborales y esto facilitó el desplazamiento de mano de obra a las industrias y a los empleos de productividad superior, que habían de ser la clave del subsiguiente desarrollo.
Pero bueno, ya para regresar al tema principal, en conclusión, Japón se occidentalizó más o menos entre mediados de 1800 hasta 1960, digamos. Este suceso que les llamaba lo pueden buscar como el milagro económico japonés y duró hasta 1980, donde pues había un gran florecimiento económico en el país. Así que digamos que esto es la culminación de la occidentalización de Japón, el milagro japonés, y que comenzó oficialmente con la revolución de la era Meiji en 1868. Ahora 1900. Sí. No, me equivoqué, 1868. Okay. Y que comenzó oficialmente con la revolución de Meiji en el 68, en 1800. Ok, otra vez. No voy a decir la fecha. Y que comenzó oficialmente con la revolución Meiji. Ahora sí, dicho todo esto, volvamos a la occidentalización del anime en específico. Me parece muy interesante que tuvieron que pasar varias guerras y muchos conflictos para que tengamos el anime, todos estos procesos, ¿no?, políticos y económicos para poder consumirlo. Casi todos los aparatos tecnológicos que ahora tenemos se desarrollaron en una guerra. Los videojuegos, los teléfonos, las computadoras, es muy extraño, pero sí. Pero muy interesante, la verdad. Por esta razón, los animes, como los carros o las computadoras, como bien lo decías, Caleb, comenzaron a ser fabricados con la intención de comercializarse en Occidente. Pero, ¿por qué decimos que una producción japonesa puede estar occidentalizada? Por varias razones. Uno de los elementos más importantes de cualquier historia es el escenario, el lugar donde suceden las cosas. Candy Candy, Heidi, Remy. Estos animes están situados en distintos países europeos. Por ejemplo, tenemos a Escocia con Candy Candy, los Alpes suizos con Heidi y Francia con Remy. Aunado a esto, estas obras están basadas en novelas europeas, a excepción de Candy Candy. Esto es algo que personalmente yo no sabía hasta que lo investigué. Sabía perfectamente que Heidi es un clásico, sí, pero sí. No sabía de Remy, que este está basado en una novela francesa que se llama Sin Familia. Y bueno, pues... Esto quiere decir que la trama, o sea, el orden y forma en que se cuentan las cosas, también tenía un elemento fuertemente europeo. Otro elemento narrativo primordial son los personajes, y lógicamente estos animes también tenían protagonistas europeos. Pensemos simplemente en Candy Candy y sus facciones, ¿no? Es una niña rubia de ojos azules. Lo cual también toca otro punto importante de la animación, la representación. Los dibujos de estos animes eran físicamente más parecidos a los europeos que a los asiáticos. Pero el elemento occidental también se ve en otros recursos narrativos. Por ejemplo, en la época de posguerra se estableció el arquetipo del huérfano, puesto que gran parte de la población europea había perdido a sus padres. Este elemento es también retomado por estas narrativas al estilo de Charles Dickens en Oliver Twist, entre otras novelas decimonónicas. Otro tratamiento occidental es el de los valores, como por ejemplo el del progreso. Claro. El cual es el centro de estos animes. Y del capitalismo. Así es. Pensemos en cómo pasan por diferentes situaciones muy difíciles y tienen que progresar, ¿no? Uh-huh. A lo largo del desarrollo del anime. No, y el progreso es posible, ¿no? O sea, no importa que seas un huérfano pobre, bajo la lluvia, tú puedes terminar siendo rico, sí. Ajá, exacto. Sus situaciones económicas cambian, ¿no? Uh-huh. Si se esfuerzan. Básicamente es uno de los valores que toca esto. Y bueno, otro valor central de Occidente también se ve representado con el cristocentrismo. Esto se puede ver principalmente en la moral de los protagonistas, pero también en sus ritos y prácticas. Sí, pues básicamente son católicos, ¿no? En estos animes que mencionas. Y aquí quiero poner el ejemplo de Candy Candy. Si tú viste este anime, recordarás que Candy Candy es una huérfana que está en un orfanato dirigido por monjas que se llama el Hogar de Pony.
Entonces, en este anime, la cruz se vuelve un símbolo importante. Y claro que Candy Candy tiene rasgos, por supuesto, relacionados a Cristo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y de estos dos valores nos lleva a un tercer elemento que también rige Occidente, el sufrimiento como desarrollo de personaje, es decir, como algo necesario para el progreso o la salvación. Claro, ahí tanto el capitalismo como el cristianismo te dicen tienes que sufrir, básicamente. O sea, si quieres que te vaya bien en la vida o si quieres trascender, pues hay que sufrir. Sí, y hay que sufrir para lograr tus sueños o grandes cosas en la vida. Esto se ve en estos 3 animes y pues en muchos otros más. También se me viene a la mente Sandy Bell, que se parece muchísimo a Candy Candy, ¿no? Claro. Bueno, entonces estamos en que Japón hace estos animes, ¿no? Para lanzarlos a Occidente. Sin embargo, en el mercado americano, o sea, todo el continente americano, todavía no ha podido entrar a Estados Unidos. Seguimos solamente con México. Ya vamos a llegar a esa parte, pero lo quería mencionar todavía. Entonces, regresemos al contexto mexicano. Está Televisa muy a gusto sacando sus animes y en eso un gran plot twist. Aparece TV Azteca, específicamente en el año 93. Y bueno, pues una vez más, si no eres mexicano, no te preocupes, te platico súper rápido. Antes existían 2 televisoras abiertas, llamada Red Nacional 7 y Red Nacional 13. Estas se unen para crear TV Azteca y se vuelve la segunda televisora pública más grande de México. Y si tienes la duda, no tiene nada de Azteca. Lo que sí tuvo fue contenido para competir con Televisa desde el principio. Primero comenzó con retransmisiones de Candy Candy y Mazinger Z, pero en el 95 metió el primer gancho. Televisa tenía un programa que se llamaba El Club de Gaby, que tenía el fin de ser entretenido pero educativo. Para competirle, TV Azteca sacó Caritele, el cual se hizo popular por ser fresco, con conductores graciosos, pero sobre todo porque transmitía animes que volvían locos a los jóvenes. Y estamos hablando de Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Dragon Quest y Slam Dunk. Entonces sí, eran grandes animes que por supuesto enganchaban al público desde el inicio. Sí, ¿no? Y que marcaron una generación tal cual que pues hasta la fecha, sobre todo los primeros 2, ¿no? Los Caballeros del Zodiaco y Sailor Moon siguen sacando arcos e historia. Y sí, son súper importantes en la historia del anime, ¿no? No, claro, definitivamente. Y aquí, bueno, pues Televisa, no es tonto, identificó rápido quién iba a ser su némesis durante las siguientes décadas. Y lo primero que hizo, observen cómo la retransmisión aquí era como todavía muy importante, porque pues ahorita se te hace muy fácil ver algo en Netflix y ya, pero antes si pasaba cualquier cosa y no podías ver el episodio, pues ni modo, la historia proseguía. Entonces, pues lo primero que hace es sacar retransmisiones de los animes que ya tenía, los que mencionamos anteriormente. Y luego contraatacó muy fuerte, nada más y nada menos que con Ranma y medio, Dragon Ball Z y Supercampeones. Que esos sí son, siento yo, o sea, los animes que marcaron a mi generación particularmente. Digo, los otros también existían y todo, pero todos los identificábamos como caricaturas, no les decíamos animes en ese momento, antiguos, o sea, que nuestros papás o nuestros tíos habían visto. Sí. Y esto era así como la panacea, como lo mejor en ese momento, estos 3 animes. Y aquí obviamente ya todos estábamos conscientes de que eran programas japoneses. Sí. Dragon Ball pues es muy evidente con sus signos, pero sobre todo pues con la aparición de Supercampeones, porque literalmente representaban a la selección japonesa. Y donde no solo se tardaban 4 días en recorrer una cancha entera, por alguna razón se hacía esfera, sino que además le ganaban la final del mundial a Brasil. Wow. Entonces, pues claramente era japonés. Yo sí sigo esperando que esto pase en la vida real, justo porque vi Supercampeones. Sí necesito esto en mi vida. Algún día. Y bueno, esto es importante porque a partir de ese momento ya sabíamos que estos eran animes, o sea, que eran caricaturas japonesas y ya comenzaba a formarse un estilo. Y cuando hablo de estilo, no hablo solamente de
estética, ¿no? Que ya sabemos que los animes pues tienden a tener los ojos grandes, movimientos exagerados, etc. Cuando hablo de estilo también hablamos de la historia, que es historia dramática, profunda, imaginativa y que sobre todo en ese momento no eran habituales para niños. O sea, en ese momento las caricaturas eran bastante más simples. Cada episodio tenía su propio problema que se resolvía y ya. Sin embargo, llegó el anime para poner aquí ese estilo. Otro elemento es lo adelantado que estaban en temas de la comunidad LGBT+, como en Sailor Moon, que por cierto, un saludo a los Moonies, donde tenemos personajes lésbicos, gays, de género fluido, entre otros. También aparecieron elementos que iban en contra de muchas creencias mexicanas, como el cambio de sexo de Ranma y medio, o en Dragon Ball, por ejemplo, que hubiera resurrección y un men llamado literalmente Mr. Satán. Sí, de hecho, a mí me pasó algo con ese personaje muy chistoso, que es que más adelante vamos a hablar de esta parte del pánico satánico, pero hubo un punto en el que decían que los animes eran del diablo, ¿no? O que eran del demonio. Y el más en ese momento crucificado era Dragon Ball, porque además era violento. Entonces recuerdo que mi mamá me dijo como, no, ya no puedes ver Dragon Ball porque es del diablo. Y yo, mamá, no tiene nada que ver con el diablo. Y ella, no, que sí, yo no, que no. Y le dije, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a poner un episodio de Dragon Ball. Y en el momento en el que salga un elemento así que tú digas esto es del diablo o satánico, pues bueno, me lo prohíbes. Entonces ella dijo, bueno. Y prendo la tele y era un episodio en el que a Mr. Satán lo quieren hacer el alcalde del pueblo. Entonces básicamente lo primero que mi mamá vio fue un pueblo entero todos así gritando Mr. Satán, Mr. Satán, coreándolo para presidente. Y ay, pues, no. Esa fue la última vez que vi con permiso Dragon Ball Z. Pues sí, es que estos animes sí iban en contra de muchas cosas conservadoras y tradicionales, ¿no? A eso nos referimos un poquito, sobre todo obviamente con pensamientos religiosos. Sí, claro. No, y había todo un movimiento en ese momento que no solo era en contra del anime, sino era en contra del rock, de muchas cosas artísticas. Sí, de casi todo lo artístico como que que era nuevo en esa época. Pero más adelante vamos a hablar de ello. En resumen, aquí en los 90s no solo hay un crecimiento del consumo, sino que ocurre también un cambio de temáticas en el anime. Los anteriores, como ya había dicho Emma, aludían a un trama pues más histórico, o a tecnologías futuras, así como imaginarlas y ya. Y en los 90s estas tramas se volvieron más complejas, los personajes más complicados, etcétera. Y es entonces, precisamente por esto que mencionábamos un poco, donde aparece la censura. Todo va bien hasta que aparece la censura. Ay, sí. Pero bueno, antes de eso, se preguntarán ustedes, ¿cómo es posible que hayan pasado eso en televisión nacional? O sea, que hayan pasado al Mr. Satán y a la Sailor Moon con esos temas. ¿Por qué? O a Ranma. Sí. ¿Tú sabes, Emma, por qué? Sí, bueno, un poco de contexto. Desde los 70s y hasta los 80s, Japón quería expandir su animación a Estados Unidos, en gran parte por la influencia de Disney. Pero Estados Unidos no necesitaba importar animación, ya que ellos eran los principales exportadores en ese momento. Claro. Japón entonces volteó a ver a Latinoamérica y ahí encontró a su mejor aliado. Aquí casi no se producía animación. Además, recuerden que siempre es más barato traducir que producir. Claro. Por lo que nuevas animaciones tenían más oportunidad. Paralelamente, los programas con público infantil, Meta, tenían un horario similar al público femenino, es decir, mientras los hombres estaban trabajando. Ambos tipos de programas eran catalogados como productos secundarios. Uh-huh. En otras palabras, pensaban que iban a producir poco dinero. El principal formato para la mujer era la telenovela, la cual también compartía con el anime el fuerte contenido dramático, sexual y hasta violento. Así es. Razón principal por la que Estados Unidos dijo al principio que no.
¿Y por qué México y demás países latinos dijeron que sí? Qué buena pregunta. En parte porque las novelas sirvieron para preparar el terreno. Las audiencias estaban acostumbradas a esos contenidos, así como también lo estaban con temas referentes a la violencia, no solo en la televisión, sino en lo cotidiano. Recuerden que muchos países venían saliendo de dictaduras, atravesaban revoluciones, protestas, guerrillas, etc., por lo que los países latinos no encontraban escandalizante el contenido japonés. Debido a esto, la censura que recibió el anime fue casi mínima en Latinoamérica. Al principio, recuerden que ahí estamos hablando del principio. Al principio, cuando comenzó. Nadie estaba preparado para la cantidad de dinero que esta nueva industria iba a generar. Para la sorpresa de todos, tanto la industria de las telenovelas como el anime rápidamente generaron millones de pesos y de fans. Y entonces, solo entonces, Estados Unidos dijo que sí, pero con condiciones, para allá a finales de los 80. Estas condiciones eran principalmente censura, cambiarle el nombre a personajes. Por ejemplo, Mr. Satan. Allá se le cambiaron el nombre. Sí. Eso me hubiera venido bien, gracias. O sea, esto hubiera venido bien, pero es censura. Gracias. La censura no queremos. No, claro. Eliminar escenas, alterar finales y hasta dejar arcos enteros fuera o incompletos. Había muchos animes que literalmente no tenían sentido en inglés, como Caballeros del Zodiaco y Sailor Moon, que les quitaron bastantes cosas, ¿no? Solo para nombrar algunos. Si quieres saber más de esto, te dejamos este video que nos ayudó muchísimo con este tema y es maravilloso. Sí, básicamente este video es sobre esto que les estamos platicando, pero del lado estadounidense. Así es. Está en inglés, pero creo que tiene subtítulos. Creo que tiene subtítulos y está muy interesante porque habla también de la censura. Claro. Ahora sí que ellos te explican los arcos que dejaron fuera y bueno, está muy padre. Sí, así es. Pero bueno, hasta este momento, hasta la primera emisión de Dragon Ball, México era el mejor lugar para hacer otaku, yo creo, porque pues te lo entregaban todo el contenido así. A lo mejor ahí había unos problemas del doblaje, que sí eran bastantes, pero pues bueno, cualquier doblaje va a tener algún tipo de problemas. Y así llegamos a los 2000, donde la principal incorporación de Televisa fue un monstruo que nos cambió la vida a muchos y que estamos muy agradecidos por ello, Pokémon. Y TV Azteca dio un giro triste para algunos, pero feliz para otros. Esto es muy interesante aquí lo que hace TV Azteca, pues da un giro, digamos, atemporal, porque ahí él se va con Disney. O sea, Disney que había tenido la alta, digamos, en los 50s a los 90s, pues TV Azteca dice, voy a dejar de pasar animes y voy a comenzar a pasar Disney Club, que pues supongo que lo han visto muchos de los que están en México. Y sí, entonces aquí es donde aparece, vamos a decirle, como el cielo y el infierno. Porque por un lado, porque por un lado el cielo era esto que se llamaba la televisión por cable. Ajá. Lo cual pues cambió, la verdad, nuestra generación completamente. A lo mejor ustedes ahorita no significa nada ese aparatito que está en la televisión y que les da muchos canales, pero en mis tiempos era literalmente la diferencia entre pasarte la tarde viendo Mujer, Casos de la Vida Real y programas de cocina y cosas así, a poder ver caricaturas toda la tarde, toda la noche. O sea, ya tenías caricaturas 24/7 con la televisión por cable. Si no, te tenías que esperar unas 2-3 horas al día en el momento en el que ellos querían. Así que canales como Fox Kids, Cartoon Network y Nickelodeon comenzaron también a pasar anime. Y noten que estos 3 canales tienen algo en común, que es que son estadounidenses. Y bueno, aquí si no sabes lo que es Fox Kids, a lo mejor te acuerdas de Jetix. Y si no, pues a lo mejor te acuerdas de Disney XD. Básicamente es el mismo canal. No sé si todavía existe Disney XD. Ya hasta ahí me quedé. Ya me hice viejo. Pero bueno, ese ya es otro tema. Y aquí también apareció otro, que si no me equivoco, en Cartoon Network. Otro anime que fue una pieza clave también en la cultura del anime, que se llama Yu-Gi-Oh! Muchos no les gusta tanto el anime. Y aquí es lo interesante,
que lo que revolucionó, digamos, fue en la mercancía. Se comenzaron a vender el producto del anime, que básicamente es un juego de cartas. En este contexto son egipcias, ¿no? Y todo mundo tenía cartas de Yu-Gi-Oh! Piratas. Yo tenía cartas de Yu-Gi-Oh! Claro que sí. Ajá. Entonces ahí ya era como una visibilización extrema, digamos, del anime, porque ya en todos lados podías ver esas figuritas. O sea, ya no era como que, tengo que prender la tele para ver una cosa de anime, sino ya está en el kiosco. Sí, ya puedo tener el objeto. Inclusive en los mercaditos los vendían las cartas. Sí, Locomotion era el que pasaba Yu-Gi-Oh! Y sí, era tal cual un juego de cartas, ¿no? Pero sí, esto era, digamos, como la época dorada, pero pues tuvo su lado negativo. Ya llegaremos a él. El punto es que era la época dorada de la televisión por cable, y el anime había llegado para quedarse. Estamos hablando de que inclusive MTV se atrevió en su momento a transmitir Evangelion. MTV, o sea, un canal de música. Sí. Si no han escuchado de este anime, es un mecha de culto. Mecha es un género de anime donde una persona controla un robot, un mecha, y casi siempre tiene la obligación de salvar el mundo. En este caso, el piloto del mecha es Shinji, un niño de 14 años, deprimido y con daddy issues. La verdad es que está buenísimo y nos gustaría más adelante hablar sobre esto. Sí, y aquí si te fijas ya comenzaron un poquito a separar el contenido, o sea, porque MTV no era un canal para niños. Sí, no. Así como Neon Evangelion no es un anime para niños. Cosa que antes pues no pasaba. Bueno, en fin, se los recomendamos bastante. Más adelante en el canal hablaremos de él y seguro les haremos un video sobre esto. En este momento ocurrió algo muy particular con anime, y es que Canal 5 compró los derechos de los animes de Cartoon Network. Y es que en aquel momento la pregunta en el recreo era, ¿y tú tienes cable? Siempre se hacía esa pregunta cuando conocías a alguien. Era súper importante, porque iba a delimitar sobre qué conversaciones se podía participar, pues cuando no estaban jugando, casi siempre se hablaba sobre las caricaturas que acababan de ver. Así es, y bueno, si eras de los míos, que yo al principio no tenía cable, tardé unos años en tener cable, pues ya no tenías y te fregabas y solamente podías ver los capítulos, solamente podías hablar de los Simpsons y de los capítulos que pasaba TV Azteca, ¿no? Porque Fox iba súper adelantado. Entonces eso era lo que pasaba, o sea que podías tener una televisión y contenido diferente dependiendo de cuánto pagaras. Entonces Canal 5 identificó esa brecha de que, oye, hay niños que ven estos animes y todo el tiempo están hablando y todo, y están los otros niños que no lo pueden ver, que su única relación con esto es cuando van a casa de estos otros niños o lo que ellos le cuentan. Y le dijeron, pues, ¿por qué no compramos esos derechos y los retransmitimos? Entonces... Muy inteligentes. Súper inteligente. Entonces, animes que eran de cable llegaron a la televisión abierta. Estamos hablando de Hamtaro, Metabots, Inuyasha, gran historia. Inuyasha se la recomendamos bastante. Sakura y Beyblade. De estos, ¿cuál era tu favorito? Sí, de estos que acabo de decir. Obviamente Sakura. Yo siempre he amado a las Magical Girls, la verdad. A mí al principio era de estos Metabots, pero después me di cuenta que, no sé, que prefería más Pokémon en ese sentido, como que no estaban tan desarrollados. Era los maravilloso, personajes. es maravilloso. Y me empezó a gustar muchísimo más Beyblade, pero una vez más por el producto, ¿no? Claro. O sea, que era como una especie de trompo que le jalabas, para los que no lo han visto, y el trompo salía, giraba y salió un dragón de ahí. Se armaban las retas, yo me acuerdo, en la primaria. Exacto, y pues digo, obviamente del que comprabas en pirata en McAllen, pues no salía un dragón. Y en el mercadito. Sí, pero... No salía el dragón. Pero bueno, pues podías armar la reta para ver qué pasaba. Pero ya en el año 2004, por todo lo que acabamos de mencionar hace rato, la censura con el anime ya estaba bastante fuerte. Principalmente con los animes que eran violentos, como Dragon Ball, en donde ya comenzaban a alterar los finales o las escenas de combate. Recuerden que Estados Unidos había dicho que sí, pero con condiciones. ¿Y qué creen? Que cuando Nickelodeon pasa su transmisión en México, pues esas condiciones no cambian.
o Cartoon Network o etcétera. Principalmente los animes, digamos, violentos les pegaron a Cartoon Network porque pues es una cadena gringa y eran los que más tenían animes. Entonces aquí me acuerdo mucho de Naruto, por ejemplo, que yo no soy fan de Naruto, mis amigos eran fans de Naruto y decían que odiaban ver a Naruto por Cartoon Network. Es que ya estamos en el momento sad, sí. La censura siempre causa tristeza este momento. Sí, o sea, por ejemplo, veías Naruto y la pelea final, o sea, lo más épico, lo que habías esperado así por capítulos, te lo cortaban o de plano no lo pasaban porque era violento. Entonces, pues ya no tenía sentido la historia. Claro. La gente comenzó a... Ya en este momento, 2004, pues ya había internet. Entonces, pues ya la gente prefería verlo en YouTube a todo ahí pixeleado y chafa, pero con los diálogos y la historia, antes que verlo en Cartoon Network con buena imagen, pero pues cortado. También pienso en animes como Sailor Moon, que ya para este momento ya no pasaban escenas lésbicas, ¿no? O cortaban también muchos momentos súper importantes e icónicos donde peleaban, o las batallas finales también empezaron a ser censuradas, ¿no? Sí, y también aquí, como ya habíamos hablado un poco antes, estaba esta cuestión del pánico satánico, en donde ya inclusive en las iglesias hay un video muy famoso de un pastor que saca una tarjeta así de Yu-Gi-Oh, creo, y se inventa cualquier cosa, ¿no? Mira aquí, hermanos, algunos de los nombres de Pokémon. Caterpillar, te invieste, te devora. Metapod, endurecimiento, son las palabras que están en las tarjetas. Butterfree, confusión. Beat Brill, ataque, furia. Rástala, investida. Tomarte con un látigo y pegarte. Ataque psíquico, Evans. Estrangulamiento, exprimirte, matarte. Y eso pasaba, o sea, desde los púlpitos se condenaba literalmente todo el anime. O sea, sí te decían que todo el anime era satánico, ¿no? Básicamente. Entonces, pues ya había muchos niveles de censura. El nivel de tu papá, el de la televisión, el de la iglesia, y además todo esto generó pues que los otakus fueran concebidos de manera negativa y peyorativa, claramente. Yo, o sea, alzo mi mano porque sí, definitivamente pasé toda la primaria siendo fan, viviendo de alguna manera pues esta libertad al principio en los canales, y luego después censura, y ya para la secundaria, que yo seguía siendo fan, pues ya ser otaku, esta palabra se ha convertido en algo súper peyorativo, ¿no? Sí. Y pues casi creo que tenía que esconder mis gustos personales porque si no me empezaban a molestar y era algo así como que sin fin. Y ahora es súper chistoso y extraño al mismo tiempo. Y hasta cool, ¿no? Ajá, ahora es algo como súper cool, cuando pues a mí antes me bulleaban por eso, ¿no? Así que valoren. Sí, igual también todos los lectores de cómics. Obviamente que estoy muy a favor de esto. No, claro. Pero pues sí, es como bien raro ahora. Sí, y pues bueno, pues básicamente los canales privados ya en este momento se quedaron con contenido pues chafa, la verdad, como Yu-Gi-Oh! GX o Dragon Ball GT, que además pues tenían una mala traducción. Porque para esto los japoneses, cuando el imperio del anime se hace así de grande, digamos, ellos ahora ponen sus condiciones claramente como en todo negocio. Y le dice a los estadounidenses, ok, tú me vas a comprar Yu-Gi-Oh, pero no me vas a comprar solo Yu-Gi-Oh. Todo lo que yo saque de Yu-Gi-Oh, tú lo vas a tener que transmitir. Por eso nos tuvimos que aventar todas esas series malísimas de Yu-Gi-Oh o las de Dragon Ball, porque pues ya el trato, digamos, que iba en conjunto. Por ejemplo, si sacaban una película, como quiera tenías que pasar la película, a pesar de que tú habías comprado, digamos, una serie. Entonces, pues ya los canales... El anime en los canales televisivos de televisión por cable, pues comenzó a ser malo cuando había vivido una época pues muy, muy buena. Algo que estoy recordando que me parece muy interesante, como hemos visto, es los doblajes. Sí. Pienso que al principio teníamos doblajes pues latinoamericanos. Por ejemplo, Candy Candy es un doblaje argentino. ¿No? Sí. Y para mí, como fan también de Candy Candy,
no hay otro doblaje mejor. Candy Candy en mi mente tiene la voz argentina y se acabó. Y entonces se me además hace... ayudaba el hecho que fuera de extranjero, ¿no? Sí. O sea, que esté en otro lado, pues. Totalmente. Pero pienso cómo es que el doblaje también fue evolucionando Claro. a lo largo del tiempo, ¿no? Al principio tenías, pues, doblajes que ahora se consideran malos doblajes en un sentido en el que, claro, o sea, pensando en un público latino, tu doblaje tiene que ser lo más neutro posible para que no haya regionalismos y que, sí, todos puedan entender. En Latinoamérica lo entiendan. Ajá. Y por ejemplo, Supercampeones es bien mexicano, ¿no? O Sí. sea, lo salvó la Virgencita de Guadalupe. Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Todas esas cosas que al final, obviamente, los mexicanos pues apelan a nosotros y nos hace todavía quererlo más, pero si lo pensamos en términos de doblaje, pues no es el mejor porque los demás pueden que no entiendan las referencias. Y eso fue cambiando también porque México fue adquiriendo la versión en inglés y luego ya después la doblaban, ¿no? Ya México se convirtió en ese país que manda el doblaje a toda Latinoamérica cuando antes estaba en Argentina, digamos. Así es. Entonces, pues no sé, me parece como interesante resaltar esto. Sí, claro, es súper importante. Ya después doblajes. Podemos hacer un video específicamente sobre el doblaje y el anime. Y cuáles eran buenos o malos, aunque obviamente los tenemos en el corazón, pues sí impactó bastante en su momento, claro. ¿No? Y ya también como para concluir esto, nosotros lo que hemos estado platicando un poquito con todo este tema de la censura es que, bueno, yo en lo personal no estoy a favor de que hayan censurado animes. Claro. Ahorita entendemos perfectamente que hay animes, así como hay caricaturas que no son aptos para niños. Es que eso es bien importante, que en la cultura japonesa la animación es para todos. Y aquí pensamos que la animación es solo para los niños. Que es algo súper erróneo, porque pues obviamente que hay obras así hermosas, representadas a través de la animación, que tocan temas súper fuertes. Claro. Que son para adultos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos estado platicando es que yo creo que lo mejor hubiera sido como, a lo mejor, separar ciertos animes. Sí, ponerles un filtro. Ajá, y edad. Decir, estos son para adolescentes, los pasamos en la noche. Claro. Y estos pueden verlos los niños, ¿no? Sí. Porque, al menos yo pienso que la censura no le veo el lado positivo. Pero fíjate que está bien interesante cómo en el momento en el que llegó la censura, así ya como a nivel global, porque ya Estados Unidos lo tenía, también llegó el internet y también esa vía de escape existió. Y de hecho aquí les quería platicar una cosa que no encontré tanta información al respecto, ni tengo tanta experiencia con él, pero hubo un canal que se salvó de todo esto, pero tenías que tener Sky. Por eso les digo que no sé, porque yo nunca tuve Sky. Yo pero tampoco. Pues básicamente Sky no era por cable, era por antena, que no sé cuál sea la diferencia, la verdad, pero me acuerdo de eso. Nos pueden poner en los comentarios. Sí. Entonces ellos tenían un canal exclusivo de anime, que así se llamaba, Anime TV o algo. Y fíjate esto, no solamente no lo censuraban, sino que no lo doblaban. Lo pasaban subtitulado. Wow. Casi todo, o lo que yo he escuchado de solamente 2 personas que conozco tuvieron este canal, trataban de ponerlo en el idioma original para que ya te fuera relacionando con el japonés. Y pues era la mejor manera de ver anime durante esa época, teniendo Sky y teniendo ese canal que era literal top tier. Y pasaban animes que inclusive en México no se llegaron a transmitir. ¿Cómo cuáles? Como tal, te digo que no sé, o sea, solamente he hablado con 2 muy, muy, muy otakus y las 2 personas han dicho eso, ¿no? Sobre ese canal tan famoso de anime en Sky, pero lo busqué en Google, en todos lados, y no hay experiencias o personas que te rescaten la programación de ese momento, como pues con Cartoon Network, Canal 5 y TV Azteca. Bueno, si tú tuviste esa experiencia, nos puedes cuéntanos. poner tu experiencia, porque la verdad es que sería muy interesante. Claro. Definitivamente. Y que deje de ser así como un mito, ¿no? De que aquel que canal solamente del existía este canal, bien. Sí.
Se va a hacer una creepypasta. No, pues sí creo que se me hace bien interesante todo lo que hemos estado hablando. También resalto esta parte que al principio tanto las telenovelas como los animes pensaban que no iban a dejar dinero y fueron los que más dejaron dinero, ¿no? Sí. Y todavía siguen siendo súper o sea, siguen siendo muy televisadas, ¿no? No, a la fecha, y buscadas. A la fecha creo que lo que más se ve en Canal 5 sigue siendo Dragon Ball. Sí, hoy todavía está ahí, ¿no? Sí. Pero sí creo que pues definitivamente es muy interesante y podríamos hablar esto por muchísimo más tiempo, ¿no? Porque sí. Siguen habiendo muchas cosas que... Y también sobre todo que la gente, los otakus pues conozcan, ¿no? Los más jóvenes cómo era en esos tiempos. Y dos, pues que recordemos o que aprendamos que en un momento esto se vio como una moda, como algo que iba a ser pasajero, como pero no. Una cosilla ahí, ¿no? Pero pues ya llegó para quedarse en todo el mundo y expandirse. Y ahora definitivamente tiene otra connotación. Ya no es algo como tan mal visto, ¿no? Sí. Ahora ya es como que medio cool. Y pues bueno, queríamos en este video también hablar sobre el manga, pero pues ya no nos va a dar tiempo. Vamos a hacer una parte 1 sobre el anime y una parte 2 sobre el manga. Así que pues bueno, no queda nada más por decir sobre el anime. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Caleb. Y yo soy Emma. Y esto fue La Friki Plaza. Gracias por escuchar. ¡Sayonara!